Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Gonzalo, pues aquí estoy en la Pallancova para hablar de una película capital, una película esencial de los años 80, una película que está en la mente de todo cinéfilo que hable de la década de los 80, pero que, bueno, a lo mejor entre el público en general, en su momento, pues no tuvo el éxito que se esperaba. Entonces, buen criterio, voy a sacar las chuletas, buen criterio el tuyo a la hora de elegir película, Gonzalo, y además mucho más interesante teniendo en cuenta que hoy en día tenemos la posibilidad de comparar Blade Runner, película de 1982 dirigida por Ridley Scott, con la... yo me resisto a llamarlo... Lo es, por etiqueta lo es, pero yo me resisto a llamarla secuela de Blade Runner, que es Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, principalmente porque Villeneuve le ha dado otro aire a la película, y aquí sí quiero señalar, para mí, una característica significativa a la hora de comparar los dos largometrajes, y es concretamente que la película de Ridley Scott era fundamentalmente una propuesta de cine negro que transcurría en un futuro más o menos próximo, y que precisamente por esa circunstancia estaba rodeada de un diseño que podía enmarcarla dentro del género de ciencia ficción. Temáticamente también es cierto que tenía una clave de ciencia ficción muy importante, porque en definitiva Blade Runner, la película de Ridley Scott, y eso lo vemos sobre todo en su desenlace. Aprovecho para decir que todos los que no hayan visto Blade Runner a estas alturas, primero, que ya les vale, y segundo, que bueno, que no pasa nada tampoco, que es fácilmente solucionable el problema. Ved Blade Runner y después os ponéis a ver esta crítica si os apetece, ¿de acuerdo? Pero no veáis la crítica antes de ver Blade Runner, porque obviamente Gonzalo ya tiene la película más que vista y masticada y tendrá su propio criterio y etcétera, y por eso pide la videocrítica. Pero si alguien no la ha visto, le vamos a destrozar la película, o sea, le vamos a hacer spoilers a tutiplén, ¿vale? Bien, entonces, como decía, Blade Runner es una clave de cine negro con un envoltorio de ciencia ficción, una hibridación de género, algo que nada nuevo, porque ya lo había hecho antes Ridley Scott con Alien, que era terror con un envoltorio de ciencia ficción, pero es cierto que está vinculada estrechamente a la ciencia ficción, y no solo porque parte de una novela, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, que es una clave, una joya del género literario de ciencia ficción, sino porque en su desenlace, como decía, y de ahí venía el aviso de spoiler, en su desenlace el personaje de Roy Batty se encuentra con su creador, asesina a su creador y después le da la vida, le da el regalo que puede darle, que es la vida, le regala la vida al protagonista, a Rick Deckard, mientras que él muere. Y el replicante Nexus 6, que es Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer, es claramente una criatura de Frankenstein. Y su creador es un doctor Frankenstein. Y la novela Frankenstein de Mary Shelley está considerada como una de las piezas literarias fundacionales, no solo del género de terror, sino también del género de ciencia ficción. Y es una especie de puente entre ambos géneros. Así que por todo esto, efectivamente, sí que hay un peso de la ciencia ficción dentro del relato, dentro de la película, perdón. Lo que ocurre que estéticamente Blade Runner estuvo planteada por su director claramente desde el punto de vista del lenguaje visual y sobre todo de la estética, como un ejercicio, una propuesta de cine negro. Y curiosamente, la película de Denis Villeneuve, aunque reserva, digamos, mantiene claves de cine que podríamos decir en negro, estéticamente, incluso narrativamente, o sea, incluso por tema,
es una propuesta mucho más cercana a la ciencia ficción, mucho más cercana. Lo que se planteaba Blade Runner era qué es ser humano. Había una clave como existencialista, de héroe fatalista, de héroe, digamos, que está buscando su lugar en el mundo, que es el personaje de Rick Deckard, pero también es otro personaje supuestamente antagonista, que es Roger Hauer, el personaje de Roy Batty, el replicante Nexus 6, el jefe de los replicantes Nexus 6, Roy Batty. La segunda película de Villeneuve, digamos que le da vuelta a muchas cosas, y ahí yo, Gonzalo, te propongo que le prestes atención al papel de los ojos en ambas películas. El iris es muy importante en ambas películas, por lo que supone de diferencia de una situación a otra. Ciertamente, como decía, aunque me resisto a llamarla secuela, lo que sí que es cierto es que Blade Runner 2049 transcurre tiempo después de los acontecimientos que nos narra la película de Ridley Scott, y ese tiempo que ha transcurrido ha cambiado cosas. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy significativa, y es que el viaje del héroe que puede hacer el personaje interpretado por Harrison Ford en la primera película, que es un viaje de alguna manera claramente, no nos engañemos, claramente es un viaje de soy un ser humano que intenta encontrar la clave de la humanidad, pero al final del viaje me voy a quizás sorprender de lo que soy realmente, y no voy a decir más, pero ahí ya tú deduces tus claves. Mientras que el viaje que hace Ryan Gosling, el protagonista de la segunda película, Ryan Gosling, en Blade Runner 2049, es más un viaje de soy un replicante, sé que soy una forma artificial, ¿de acuerdo? Pero quiero descubrir, estoy a la caza de descubrir si realmente con todas estas piezas del puzzle que me están saliendo a lo largo del relato va a resultar que soy un ser humano. Y durante un tiempo alienta esa ilusión de ser más, o sea, de ser un ser humano. El problema es que al final los personajes humanos que aparecen en la película de Villeneuve son, vamos a decirlo así, un poquito bastante discutibles, ¿no? Y el Frankenstein que aparece, a mí por lo menos me parece mucho más perverso por la presentación que tiene también, y la interpretación que hace Jared Leto me parece un Frankenstein mucho más perverso que el de la primera película. Pero bueno, dejando esta comparativa un poco a un lado, para centrarnos más en Blade Runner, sí que es cierto que es, digamos, ese híbrido de cine negro y de ciencia ficción, donde claramente el personaje de Rick Deckard sería un detective, o sería un emulador de los detectives de las sagas del cine negro, de las historias de cine negro tipo Hard Boiled, y es que se iba a caer una cosa. Y estoy pensando, y si se cae en medio y me da en la cabeza, se acaba la videocrítica. Y estoy pensando, por ejemplo, a pensar en personajes, estoy pensando en referentes como, por ejemplo, Sam Spade, aunque el personaje de Rick Deckard, si somos sinceros, está más cerca de Philip Marlowe, otro personaje icónico de la novela negra. Philip Marlowe, que además es una creación de Raymond Chandler, Sam Spade era una creación de Dashiell Hammett, pero yo creo que es más Philip Marlowe, porque tiene un punto de Quijote, pero de Quijote cínico, de Quijote más amargado. No es que Sam Spade no tenga esa componente cínica, pero sí que es cierto que Sam Spade está más entero como personaje hasta un poco el final. No obstante, la mujer fatal que aparece aquí, que en Blade Runner es Rachel, una mujer fatal de cine negro, resulta ser en realidad la clave de mujer fatal está como un poco repartida, ¿no? Pero esta mujer fatal del cine negro que aparece, que testimonia, que materializa el personaje de Rachel, es una mujer fatal un poco peculiar, que al contrario de las mujeres fatales del cine negro clásico estadounidense, digamos que se ve obligada o forzada, o sea, no es consciente, no capitanea, no tripula ella su propio destino, no manda en su propio destino.
cosa que sí hacían las mujeres fatales del cine negro, o intentaban hacerlo. Pero Rachel se ve arrastrada un poco por esa revelación, ¿no?, de lo que ella realmente es, y por esa perplejidad de cómo su pasado se puede estar convirtiendo en humo cuando descubre lo que descubre sobre su propia identidad, ¿no? El conflicto de identidad no estaba tan presente en las mujeres fatales del cine negro, y desde luego no está presente en una mujer fatal que podría ser casi el modelo de este tipo de personaje, que es la que aparece en la adaptación de la novela de Dashiell Hammett, El halcón maltés, que hizo John Huston. La mejor adaptación de la novela de Dashiell Hammett, El halcón maltés, la hizo John Huston. Había dos adaptaciones anteriores, las dos son inferiores a la de Huston, claramente, y que está también considerada como un punto de arranque del género de cine negro en Estados Unidos, El halcón maltés de John Huston. Pero ya digo, el personaje de Descartes está más cercano a ese Quijote que busca la verdad, muchas veces en contra de su propia voluntad, que interpretaba más cercano a Philip Marlowe, al personaje de Philip Marlowe, que por ejemplo en cine lo tendrías en El sueño eterno, también interpretado por Bogart, como el Sam Spade del halcón maltés de Huston. Y también interpretado por Bogart, ya digo, pues esa especie de personaje de detective quijotesco que va persiguiendo un poco la verdad, ¿no? ¿Y qué es esa verdad? Y qué va a encontrar sobre sí mismo cuando descubra esa verdad. Todo eso apaña mejor, encaja mejor con el personaje de Rick Deckard que interpreta a Harrison Ford en Blade Runner de Ridley Scott. En ese sentido, un poco como referentes que tenemos de este asunto, ¿no? Y después es muy interesante el uso de la luz, la fotografía. La fotografía es muy interesante porque hay que ver de dónde viene la luz en Blade Runner. Hay que ver cómo en todos esos interiores lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente es esos interiores del despacho de la policía, pero también esos interiores de la casa en la que vive Rick Deckard, esos interiores en los que vive el fabricante de muñecos, esa especie de Gepetto, que de alguna manera está muy bien el personaje del fabricante de muñecos, porque está digamos que es como una versión más amigable, más inocente del Frankenstein que interpreta el creador de Replicantes, ¿no? Más distante, más subido en esa especie de pirámide, que es casi como un zigurat, como un templo del dios creador de los robots, de los androides, de los Nexus 6. Pero el personaje de este otro fabricante de muñecos, que también vive sumido en esa oscuridad que tienen todos los personajes de la película, este fabricante de muñecos es un personaje más estilo Gepetto, y remite más a Pinocho que a la novela Frankenstein. Y es muy interesante, ¿no? Como referentes literarios, cómo estamos hablando de la novela negra de Raymond Chandler, cómo estamos hablando de Gepetto, de Pinocho, y cómo estamos hablando de Frankenstein de Mary Shelley, y de la propia criatura de Frankenstein testimoniada, materializada en los Nexus 6. La riqueza literaria que tiene se debe también al guión, no solo a la novela de Philip Dick, que en cierto modo también tiraba por otro camino, y ahora veremos qué le quitaron a la novela de Philip Dick en la película, pero quiero decir, toda esta riqueza literaria que tiene se debe al guión de David Webb Peoples y de Hampton Fancher. El guión de la película de Blade Runner es la parte potente de la propuesta cinematográfica, junto con la fotografía. Y en la fotografía, como te decía antes, es interesante ver de dónde viene la luz, y cómo la luz es una luz de fuera, es una luz muy brillante de fuera, pero también tiene un punto de luz que a mí me recuerda cómo trabajaba la luz Stanley Kubrick en El Resplandor, donde también vemos que ellos están allí encerrados dentro, no en tanta oscuridad, porque es completamente distinto el trabajo en interiores de Blade Runner del trabajo en interiores del Resplandor. Son completamente distintos los dos. Pero en ambos casos, los interiores se ven bañados por una luz exterior muy potente, muy fuerte, que casi parece poco
poco verosímil en un momento determinado, y es significativo cómo esto, en el caso de Blade Runner, se traduce pues en unos interiores que en el fondo están revelando el interior de los propios personajes que están implicados en la historia, y en cómo esos interiores son oscuros, están plagados de sombras, están definiendo en cierto modo a los personajes. Y después hay otra cosa que me interesa mucho, y es dentro del diseño de interiores, salvo en los planos, que quizás sean los planos de superficies interiores más amplias, donde hay más vacío. Los planos que están en el momento en que se produce el interrogatorio de Rick Deckard, el interrogatorio a Rachel, un poco como test de prueba del test Boykamp que pide el Frankenstein, el doctor Frankenstein de la historia, que pide para que le demuestre Rick Deckard que efectivamente con ese test Boykamp se puede identificar a los replicantes de los seres humanos. Y entonces el momento en que Rick Deckard le hace ese interrogatorio, que es todo un homenaje al cine negro, y es todo un homenaje a los encuentros del protagonista, del héroe, o antihéroe, mejor dicho, antihéroe, que es un matiz significativo. Los interrogatorios del antihéroe detective del cine negro y los encuentros con la mujer fatal del cine negro, es un homenaje a todo eso. Esa secuencia del interrogatorio de Rick Deckard a Rachel. Y ahí vemos que al principio, cuando se bajan las mamparas estas, las persianas, para dar más oscuridad al test, o sea, vemos que hay unas grandes superficies con un decorado de mucho espacio libre y tal. Es una de las pocas ocasiones en las que vamos a ver eso en interiores. Porque después, incluso cuando Roy Batty acude a ver al Frankenstein, al creador, a su creador, se encuentra con su creador, vamos a ver que su creador también vive en una especie de entorno que es casi de iglesia, pero ya digo, lo que más me llama la atención es que en esa otra visita al templo del creador vamos a encontrar que está tan recargado de objetos en interior, como la propia casa de Rick Deckard, como el propio despacho de la policía, del policía que le encarga, del jefe que le encarga que cace a los replicantes a Rick Deckard, que además hay en el entorno de la comisaría, si te acuerdas, hay como un entorno como de niebla, como de humo, está todo ahí. Todos estos personajes de la casa de Rick Deckard ocurre lo mismo, también está todo como recargado. Y cuando el propio Rick Deckard está investigando en la maquinita esta, con la fotografía, descubre lo que revela el espejo de la replicante que está trabajando con las serpientes y demás, que es una pista importante porque le va a conducir un poco a seguir la pista de los replicantes para poder cazarlos y demás. Vamos a descubrir que también es el propio procedimiento de cómo descubrir con las fotos, también está recargado. La descubre en una bañera, bañándose, de ahí las escamas de la serpiente y todo esto. Y cómo el procedimiento lo que hace es ir metiéndose en un sitio que es casi tipo payancueva. O sea, si te das cuenta están recargados, está todo como tan recargado, son interiores recargados. Aquí hay luz que viene de la ventana, pero además con la luz en Blade Runner van a trabajar que esos interiores no solo estén recargados, sino que estén sumidos parcialmente en la oscuridad. A mí los interiores de Blade Runner, siempre cuando veo Seven, cuando veo la película Seven de Fincher, siempre cuando entran en la guarida del asesino, cuando los protagonistas, los detectives entran en la guarida del asesino, siempre me recuerda mucho a Blade Runner. De hecho, hay muchos aspectos, la lluvia que cae constantemente en Seven, siempre me ha recordado también a Blade Runner, y esa entrada en el interior de la guarida del asesino en Seven me recuerda claramente los interiores incluso la entrada en la comisaría también, me recuerda claramente los interiores de Blade Runner, cómo están trabajados, recargados y con ese juego con la luz. Y esas luces que vienen de fuera, que son como fogonazos que pasan, digamos, alternativamente frente a las ventanas y caen desde la ventana, pero son como si la luz solo pudiera iluminar a estos personajes tan maltratados, tan perdidos, tan existenciales, tan desorientados en el interior, como si esa luz solo pudiera iluminarles brevemente y después fuera como una especie de rayo, de fogonazo que va y viene, ¿no? Y es significativo, es muy interesante cómo está planteado eso en esta película para definir a los personajes. Uno de los trabajos
curiosos, ¿no? Más allá de lo que son los interiores y todo esto. Notable como trabajando en un estudio la película consigue todos los artífices de la película. Ya no estamos hablando de Ridley Scott o del director de fotografía, estamos hablando del diseño de producción, pero estamos hablando también en forma clara del montaje y de cómo trabajan, ¿no? Los encuadres, cómo trabajando con los encuadres, ese momento en que pasan los chicos estos con la bicicleta por frente a la cámara, los paseos que da Rick Deckard por las calles, la entrada, el edificio Bradbury es una maravilla, es donde finalmente se encuentran el protagonista-antagonista, ¿no? Y tienen esa pelea y demás. ¿Cómo consiguen crearte un mundo completo? Yo creo que en eso, ese es uno de los aspectos, ese trabajo en interiores, con unas limitaciones de efectos especiales muy notables, que no tenía ya Blade Runner 2049. De la misma manera que creo que la composición brilla, incluso por supuesto con una cualidad pictórica en Blade Runner 2049, me llama mucho la atención cómo con muy poco y con planos muy cerrados, y jugando mucho con cerrar el plano para no revelar el artificio de esa construcción de un futuro, de un mundo del futuro, Blade Runner de Ridley Scott consigue crear todo un universo, todo un mundo donde incluso se habla de las colonias exteriores, de los viajes al espacio. ¿Cómo? Con esa especie de dirigibles que van marcando, de esos neones, todo el juego del neón, la dominación del neón. El neón, que fue un elemento, las luces de neón fueron un elemento muy destacado en el cine de los 80, ¿no? Y define muy bien el cine de los 80, parte del artificio del cine de los 80 y parte del artificio de la sociedad también de los 80, ¿por qué no decirlo, no? Estamos en el mundo de los yuppies y demás, en la era de los yuppies y todo esto, ¿no? Pero en el caso de los 80, la potencia del neón, la fuerza del neón en ese tipo de películas, ese tipo de propuesta cinematográfica y audiovisual, porque también estaba en muchas series de televisión, es uno de los detalles significativos, ¿no? Y cómo te construye todo este mundo Ridley Scott, que además es muy llamativo. Yo tengo por ahí, lo que no sé dónde, en esta locura donde vivo, pero tengo por ahí las novelas, las secuelas que publicaron, que editaron de Blade Runner, las continuaciones, antes de Blade Runner 2049, con un claro tono oportunista, es decir, porque no se trataba, era muy significativo, porque era muy curioso que fueran secuelas más de la película que de la novela de Philip Dick. O sea, lo que hicieron fue tomar como referente la película hay que decir que también sirvió como un punto de partida para toda una narrativa, una corriente narrativa, un punto de influencia importante, más que de partida, una influencia importante en toda la literatura cyberpunk. Bien, pues es curioso cómo a la hora de plantearse secuelas en las novelas no partieron, o sea, tuvieron en cuenta a los personajes, evidentemente, pero en ningún caso se partió de la novela de Philip Dick, de Sueñan los androides, y fueron directamente a ser secuelas de la película, hablando pues eso, del vínculo de Rachel con Deckard y tal. Algo de eso aparece en Blade Runner 2049, aunque Blade Runner 2049 está completamente liberada de seguir estas secuelas, no tiene nada que ver con estas secuelas de novela, ¿no? De novela en clave bestseller. O sea, cuando Blade Runner, hay que tener en cuenta que Blade Runner inicialmente, eso lo sabrás, en su punto de arranque, el estreno de Blade Runner, pues en cierto modo no consigue la taquilla que se esperaban y casi que se considera como un fracaso, ¿no? Como un desencuentro con el público al menos. Y es que el público de la época no estaba preparado para este tipo de ciencia ficción. El público de la época, las referencias que tenía de ciencia ficción estaban más en una clave, pues eso, Star Wars o ET, y encima metiendo a Harrison Ford de protagonista, pues la gente tenía muy presente el personaje de Han Solo en Star Wars. Y cuando te plantean argumentalmente Han Solo, o sea, Harrison Ford, Han Solo entre comillas, o sea, o entre paréntesis, perdón, cazando replicantes, cazando robots, cazando artificiales en un futuro, era inevitable que, incluso por el propio cartel de la película, era inevitable que la gente fuera engañada al cine. Engañada, pero se autoengañaba, mejor dicho.
porque realmente tampoco la promoción de la película prometía algo que no estuviera en la película. Y ese desencuentro con el público en parte forma parte de lo que la gente, del código que la gente tenía de ciencia ficción en el momento en que se estrenó Blade Runner. Porque la gente ha vuelto a pasar. Curiosamente volvió a pasar con Blade Runner 2049, pero es que ha vuelto a pasar, y aquí sí propiciado por el propio tráiler que circuló en Ad Astra. La película está con Brad Pitt de astronauta y tal. Y es curioso, en las 3 películas se materializa ese desencuentro por los mismos motivos. Es por las expectativas que la gente tiene de cómo debe ser la película, y después cuando llega allí pierde la objetividad. Y pensando, algo que por otra parte es muy humano, ¿no? De alguna manera ve como esa imagen que tenía de lo que podía ser la película se cae, porque la película es otra propuesta distinta. La película va por otro lado. Entonces, no hay Han Solo cazando robots. No es eso. No es. Hay un cómic muy, muy bueno de 2000 AD, de la salida de las páginas de la revista británica 2000 AD, la revista de historia de ciencia ficción, de viñetas de ciencia ficción, de cómics. Y hay un cómic muy bueno que es Robot Hunter. Robot Hunter te da lo que la gente esperaba ver, de alguna manera, en este Blade Runner de Ridley Scott, ¿no? Un cazador de recompensas, por decirlo así, pero que en vez de ser un cazador de recompensas en el western, pues es un cazador de recompensas en el futuro, ¿no? En Los Ángeles. Y claro, el problema es que tampoco es una mala idea. De hecho, es una idea muy buena. Y yo te garantizo, Gonzalo, que los cómics de Robot Hunter son muy divertidos. Están muy bien. Hay que decir que esa editorial y esa revista es el mismo sitio donde sale, por ejemplo, el personaje de Judge Dredd. O sea que imagínate el tono que lleva la cosa. Pero lo que pasa con Blade Runner es que esa idea, ese argumento de cazador de recompensas en el futuro con robots, no era lo que te proponía la película. La película te proponía algo mucho más maduro, mucho más interesante, mucho más. Después hubo una película que era en esa línea, que se llama, con Tom Selleck, la de Runaway, Brigada Especial, me parece que se titula, y es curioso, en lo anecdótico podríamos decir que curiosamente es paradójico que Tom Selleck, que era el protagonista de la serie Magnum en aquella época, fuera precisamente el primer actor en el que pensaron Spielberg y Lucas para interpretar el personaje de Indiana Jones. Y Tom Selleck lo rechazó, y así fue como Harrison Ford llegó a En busca de la arca perdida. O sea, como veis, al final todo parece que está conectado, ¿no? Pero Runaway Brigada Especial es una película, creo recordar que estaba metido por ahí Michael Crichton también, el autor de Parque Jurásico, y era una película, pues eso, esa sí era de caza de robots, ¿vale? Una brigada especial de la policía dedicada a cazar robots. Eso era más, entraba más. Y después era menos interesante, muchísimo menos interesante que lo que nos proponía Blade Runner. Porque Blade Runner nos propone un relato sobre qué es ser humano, en dónde reside la humanidad, y al final te das cuenta, que es un poco la revelación de la película, que el personaje de Roy Batty en muchos aspectos es mucho más humano que el personaje de Rick Deckard, y que de hecho el personaje de Roy Batty hace algo que es regalarle esa vida, ese plano de la mano, cuando la frase típica, ¿no? De la frase icónica de he visto cosas que vosotros no creeríais, y realmente es la experiencia de vida lo que forja al personaje, aunque sea una experiencia de vida corta pero intensa, 30 y tantos años más o menos, la que tiene Roy Batty, pero como a lo mejor las vidas más largas no necesariamente son las que hacen más humano al ser humano, ¿no? Entre otras muchas cosas. ¿Y qué es lo artificial? ¿Y qué define realmente la humanidad? Es decir, hasta qué punto los replicantes pueden ser más humanos en sus deseos, en sus pasiones, en sus miedos, y también en su capacidad para regalar la vida, que es lo que hace Roy Batty al final con Rick Deckard. Pueden ser más humanos que los humanos, ¿no? Pero está también ese dilema, ¿no? Del rechazo del padre, el rechazo del Frankenstein de su criatura, el repudio del padre, que también podemos entrar en tal. Todo eso era mucho más rico que lo que la gente esperaba de esta película,
cuando se puso a verla, cuando entró en el cine a verla, y esperaba un entretenimiento de evasión. Ese desencuentro se tradujo en un cierto fracaso en el estreno original, que es el estreno que tiene, que no es la copia del director, que es la que yo estoy repasando aquí, la que tiene... A ver, cuando se hace un análisis, debemos, en el caso de Blade Runner, debemos utilizar la versión del director, ¿vale? El montaje del director. Porque a esas ideas que podría tener encima Ridley Scott, en pases previos de la película se notó cierta confusión del público y tal, y le metieron una especie de suplemento que era la voz en off de Harrison Ford, explicando cosas que por otra parte eran muy obvias, y había una comida de oreja muy intensa. Cuidado con la voz en off en el cine, peligrosa la voz en off. Curiosamente la voz en off está también, pero está más dosificada, mucho más dosificada en Ad Astra, y se le metió esa voz en off que acercaba más la película al cine negro, es cierto, que a muchos en un momento determinado nos podría haber gustado más, pero que después en realidad te das cuenta que el montaje bueno es el montaje del director, o sea, la versión buena es el montaje del director. A pesar de que a mí lo de el unicornio no me convence, tengo que decirlo. Entiendo lo de las figuritas, entiendo todo lo de las figuritas y tal, pero lo del unicornio me saca un poquito. Me saca un poquito, no pasa nada, pero no es catastrófico, pero a mí por un lado tiene el interés eso de introducir la clave fantástica, pero por otro lado, pues que me saca un poquito. Bien, pues esta propuesta de Blade Runner, hay que decir que en principio, al llegar a los cines, no fue el éxito que esperaba. Y cuando esta película realmente alcanza relevancia y empieza a volar y se convierte en un título de culto, es cuando llega el vídeo. Cuando llega al mercado del vídeo y en los pases domésticos del mercado del vídeo, toda una generación con otra perspectiva sobre la ciencia ficción, quizá más abierta, o con otro planteamiento de abordaje del género, se encuentra con una joya, con una obra maestra. Porque Blade Runner, hay que decirlo, es una obra maestra de la historia del cine, y desde luego es una de las grandes películas de ciencia ficción de la historia del cine. A pesar de que he dicho que tiene esa clave de mayoritaria y de más peso del cine negro. No hay contradicción en esto, ¿vale? Está calificada como una película de ciencia ficción, y lo que ocurre es que lo que es un híbrido, pero es un híbrido en el que habita muy bien la ciencia ficción con el cine negro, aunque para mí los elementos dominantes sean más los del cine negro, teniendo en cuenta también esa importancia que tiene todo lo de la clave de ciencia ficción. Y hay una parte de la novela que es todo el tema del mercerismo, esta especie de religión tecnológica a gusto del consumidor. Ojo con los conceptos, O sea, una religión tecnológica y a gusto del consumidor que plantea Philip Dick en su novela, y que de alguna manera pues están están eliminados en la versión cinematográfica, en el guión, en mi opinión, con un buen criterio, porque distraería el tema central, ¿no?, de la película. Y yo siempre digo que cuando el cine adapta, debe adaptar libremente y debe adaptar el original acorde con sus necesidades de lenguaje, y por tanto no tengo ningún problema con que esto haya salido. Pero es curioso, ¿no?, porque lo otro daría para otra versión. O sea, aún puede haber una versión de Blade Runner, de la novela de Philip Dick. Aún se podría rodar Sueñan los androides de otra manera, y aún se podría rodar incorporando toda esa parte del mercerismo y toda esta historia de la religión que manejaban, ¿no? Pero en su conjunto, digamos que ya la película tiene suficiente dosis de filosofía, suficiente dosis de reflexión y suficiente dosis de madurez para haber producido ese desencuentro con el público, que en cierto modo yo no voy a considerar. Creo que es importante informarte de lo que vas a ver. Ocurre que en la época en que se estrena Blade Runner, estamos hablando de 1982, y teniendo el antecedente de Alien en la filmografía de Ridley Scott, y con el contexto de lo que era la ciencia ficción de la época, y con el peso enorme de Star Wars y del personaje de Han Solo en lo popular, en la cultura popular, pues hombre, es cierto
que hay que ser también un poco comprensivos con que el público de la época no tenía los referentes que tenemos hoy en día. A mí lo que me admira, o sea, quiero decir, no había redes sociales, no había internet, no había la cantidad de fuentes de información, revistas, trailers, quiero decir, no había la cantidad de información que puede conseguir hoy un espectador antes de entrar, de pagar una entrada para ver una película. Por lo tanto, a mí me parece que es mucho más llamativa la sorpresa que se puede generar en el caso de Blade Runner 2049, mucho más. Que la gente vaya a ver una cosa equivocadamente pensando que es otra y se pegue la sorpresa, eso me parece mucho más llamativo, más grave. No, hay cosas más graves y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero llamativo, me parece más sorprendente que la gente esté tan mal informada cuando va a ver una película que lo que ocurría en 1982, donde había menos información previa del tipo de película que iba a ser. Que la había, si la buscabas, la había. Pero digamos que era mucho más fácil que alguien llegara al cine sin saber, sin tener muy claro con qué se iba a encontrar cuando empezaba el largometraje. Me parece que eso hoy en día no tiene sentido. Independientemente de que sí que creo que en Ad Astra el tráiler equivocaba a la gente. El tráiler confundía a la gente respecto a lo que iba a ver. En un intento por intentar vender la película, el tráiler está. Pero Ad Astra es otra película que yo reivindico de ciencia ficción. Y salvando todas las distancias, también en su momento me pareció que era muy reivindicable por ejemplo, Watchmen, la versión de Watchmen de Zack Snyder. Muy reivindicable, muy distinta del original, del cómic original, pero muy reivindicable. Y son fenómenos de películas de culto que se forjan años después de que se estrenen, cuando la gente las redescubre. Y hay que decir que además el redescubrimiento de Blade Runner como película de culto arranca con una versión que no es el montaje del director. El montaje del director llega después, pero cuando Blade Runner empieza a forjarse como título de culto, se forja en el VHS y se forja con la versión de voz en off de Ridley Deckard, de Harrison Ford en toda la película. Y ahí es donde la gente empieza a advertir que hay una serie de componentes, una serie de asuntos que está abordando. También está la música. La música de Blade Runner durante mucho tiempo fue la clave musical que empleaba un programa de televisión, que era Informe Semanal, y marcó una época también, ¿no? Entonces, todo esto siempre contribuye también a crear los títulos de culto, ¿no? Ocurre que además la película es interesante porque es una gran superproducción, con una inversión de dinero brutal para la época, con una ambición brutal desde el punto de vista de estudio y de creadores y tal, por crear una propuesta cinematográfica potente, y que sin embargo pues se pega un poco el chasco en la taquilla, ¿no? Y como después llega a ser reivindicada por generaciones posteriores de espectadores en un entorno que es el doméstico, el del vídeo. A mí ese fenómeno siempre me pareció muy interesante en Blade Runner, ¿no? Y empieza a correr la tinta con la película. Hay cantidad de libros de análisis de Blade Runner, hay cantidad de libros que le dan 40.000 vueltas al cómo se hizo Blade Runner, y curiosamente son tan apasionantes como la propia película, cómo se gestó este proyecto y todo lo que rodeó este proyecto, y eso lo convierte en una de las películas para mí básicas de la historia del cine, no solo por su calidad, por su contenido, sino también por todo lo que rodeó esa producción y por cómo se construyó este clásico de la ciencia ficción moderna, ¿no? Siguiendo pista a películas como Metrópolis, siguiendo The Fritz Lang, siguiendo pista pues eso a la corriente literaria que iniciaba Philip Dick, siguiendo pista a todo eso que hemos hablado del cine negro. Entonces, y ese contenido que tenía también, esa asociación Gepetto de Pinocho con el doctor Frankenstein de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Quiero decir, todos estos contenidos eran muy interesantes. Y después, como digo, hay una parte que es brillante de toda la parte de arquitectura de la película. El papel de la arquitectura en la película, de ahí también viene influencia de Metrópolis, de Fritz Lang. La arquitectura en la película y ese edificio, este edificio Bradbury brutal, que acompaña, digamos, toda la parte final, ¿no? Y que yo creo que hay influencias por supuesto, en muchas películas posteriores que han intentado replicar y no lo han conseguido. El hallazgo de Denis Villeneuve en Blade Runner 2049 es que en ningún momento se planteó replicar de alguna forma
la película original, nunca. El gran hallazgo es que se apartó tanto como pudo de la película original y dio su propia versión. Y a mí eso es lo que me parece que hay que aplaudir en la película de Villeneuve, ese toque desde el principio de autoridad, ese golpe de autoridad, de decir, en un momento existe un clásico que es Blade Runner de Ridley Scott, yo no lo voy a poder imitar y no me interesa imitarlo, no me interesa ni superarlo, y yo voy a hacer mi visión de esto. Eso me parece lo que había que aplaudir. Y bueno, una película, pues eso, que además tiene la cualidad única de las obras maestras, de que cada vez que vuelves a ver Blade Runner descubres cosas nuevas sobre la película y demás. Bueno, Gonzalo, espero que te haya servido así a vuela pluma este comentario, estas pistas, esta referencia de la película. No sé si compartirás o no algunas de ellas. Gracias por haber pedido la crítica, y a los demás, si os ha gustado, si os ha interesado o si queréis, pues le podéis dar like y podéis suscribiros al canal y demás. Y nos seguimos viendo aquí en esta sección de críticas, de videocríticas a la carta. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.